Bien, chicos, comenzamos a ver. Muchachos. Chicos, nosotros hoy día vamos a desarrollar este tema. Perú de 1948 a 1968. Bien, es un tema muy importante. Es un tema que en los últimos años se ha preguntado mucho en los exámenes de admisión de San Marcos, Villarreal también, Callao, a la UNI también. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este periodo, sus gobiernos respectivos, sucesos, obras, para poder entenderlo de la mejor manera, ¿ya? A ver, aquí está la línea de tiempo, Perú del 48 al 68, lo inicia Manuel Odría con su golpe de Estado al presidente Bustamante, así es, y bueno, vamos a ver varias medidas ahí, hasta el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado a Fernando Belaúnde, 1968. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no?, los diferentes eventos en este periodo. Vamos a ver los presidentes, a ver qué gobiernos son los que vamos a tener que hablar. Primero, el gobierno de Manuel Odría, conocido como el Ochenio. Ya está. De ahí, el segundo gobierno de Manuel Prado. Segundo gobierno de Manuel Prado Garteche. A continuación, la Junta Militar, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, ¿no? La Junta Militar. Y luego el primer mandato de Fernando Belaúnde. Muy bien. Primer gobierno de don Fernando Belaúnde. Entonces, mira, esos son los gobiernos que vamos a tener que desarrollar hoy día. Empezaríamos, pues, con el gobierno de el general Manuel Odría. Gobierno de Manuel Odría. Ya, vamos a ver. El Ochenio, porque mira, 1948 a 1956. Recordemos cómo llega al poder Odría, mediante un golpe de Estado. Claro. Y recordemos que gobernaba el presidente José Bustamante Rivero, pero que Bustamante Rivero, Bustamante salió elegido, ¿no? En 1945, Bustamante lideró un frente electoral llamado Fredena, ¿no? Frente Democrático. Dentro de ese Fredena estaba el partido aprista. Muy bien, Bustamante lidera el Fredena con éxito porque gana la elección presidencial del año 45. El partido aprista, que ya había sido legalizada, pero el APRA presentó candidatos al Congreso, pero con otro nombre, no con el nombre de APRA, sino con el nombre de Partido del Pueblo. Partido del Pueblo. Y también le fue bien, porque va a obtener mayoría en la Cámara de Diputados y una gran influencia en el Parlamento, por lo tanto. Excelente. Los dos primeros años del gobierno de Bustamante, cuando el APRA era su aliado, gobernó tranquilo. Es más, Bustamante tenía ministros apristas. O sea, el gobierno de Bustamante va a ser el primer gobierno donde el APRA participa, porque habían 3 ministros apristas en el gabinete de Bustamante. Y bueno, los 2 primeros años Bustamante gobernó tranquilo, porque como te digo, el APRA era su aliada y tenía mayoría por lo menos en la Cámara de Diputados. Una gran influencia en el Parlamento tenía el APRA. A esos 2 primeros años corresponde, por ejemplo, la Corporación de Vivienda, que construye la unidad vecinal número 3, Corporación de Turismo, la ley del yaraconaje, ¿verdad?, que buscaba que los campesinos se conviertan en trabajadores asalariados. También el decreto de las 200 millas marítimas corresponde, ¿no?, a ese gobierno. Pero a partir del año 47 ya todo se va al desastre. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, porque justo Bustamante coincide con el término de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Manuel Prado, nuestras exportaciones crecieron increíblemente y había dinero. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, justo el año 45, donde comienza su mandato Bustamante, se acaba la Segunda Guerra Mundial y bajan nuestras exportaciones. Entonces ya el Estado peruano va a manejar menos dinero. Para 1947 la crisis económica era inminente y Bustamante, él planteó tomar medidas de austeridad, o sea, gastar lo menos posible.
Entonces, esto involucraba eliminar subsidios, no aumento de sueldos, y los apristas que manejaban el Parlamento, la mayoría en la Cámara de Diputados, no querían ese tipo de medidas, porque caerían antipáticas ante la población y sería perder votos en una nueva elección. Entonces, ahí comienzan los problemas. Bustamante quiere una política económica de austeridad y el Congreso aprista no. Y ahí comienzan los problemas. Pero ya definitivamente la crisis política se inicia con el asesinato de los apristas. Matan al dueño del diario La Prensa, Francisco Graña. Ahí comienzan los problemas serios. Lastimosamente, recordemos que el APRA tenía sectores violentos, entonces los apristas matan al dueño del diario La Prensa, Francisco Graña. A raíz de ese asesinato, el presidente Bustamante retira a los ministros apristas de su gabinete, y hasta militariza su gabinete por un temor a lo que está haciendo el APRA. Ahí es donde aparece el general Odría como ministro de gobierno de Bustamante. Pero la situación del APRA va a seguir empeorando. El receso parlamentario, ¿verdad? No se llegó a instalar el Congreso en 1947. La idea era, si no hay Congreso, el APRA no tiene mayoría de nada y no va a molestar. Esa era la idea. Inutilizar la mayoría aprista, ¿no? Y no se instaló el Congreso, el receso parlamentario. Y luego los apristas se ponen más violentos. La rebelión de marineros apristas en el Callao, Felipe, dejó más de 100 muertos, y eso es algo grave. Y a raíz de esa rebelión de marineros apristas, Bustamante declara ilegal al APRA otra vez. Ilegal. Pero era obvio que la situación de Bustamante se le había salido de las manos, ¿no? Mientras tanto, un empresario llamado Pedro Beltrán, representante de la oligarquía, no recuerda que la oligarquía, bueno, eran los banqueros, hacendados, propietarios, grandes comerciantes, y sobre todo los dueños de las empresas azucareras, los varones de los azúcar. Pedro Beltrán, a nombre de la oligarquía, habló con Bustamante, con el presidente. Pedro Beltrán le dijo: presidente Bustamante, ponga mano dura, persiga al APRA, encarcélelos, y la oligarquía lo va a apoyar. Pedro Beltrán le ofrece eso, Bustamante no, que Bustamante ponga orden, pero Bustamante no quiere. Bustamante decía: no, mira, que yo respeto los derechos humanos, yo no me mancho las manos de sangre. Entonces Bustamante no accede. Y es ahí donde ya Pedro Beltrán y la oligarquía comienzan a conspirar, a buscar un militar que le dé golpe de Estado a Bustamante y se enfrente al APRA y ponga orden. Y bueno, Pedro Beltrán primero habló con el último mariscal del Perú, el señor Eloy Ureta, que había dirigido, ¿no?, nuestras tropas, el agrupamiento del norte en la guerra con Ecuador. Y Pedro Beltrán le ofrece la presencia del Perú, pues, a Eloy Ureta, ¿no? Le iban a financiar su golpe de Estado, pero Eloy Ureta rechaza eso. No, yo no me meto en política, no quiso nada de eso. Rechaza Eloy Ureta. Pedro Beltrán entonces dijo: vamos a buscar a otro militar. Y ahí es donde se entrevistan con Manuel Odría. Y Beltrán le ofrece a Manuel Odría la presidencia, que vamos a financiar un golpe de Estado, usted va a ser presidente, saque a Bustamante y persiga al APRA. ¿Se puede o no se puede? Y Odría aceptó, porque Odría era ambicioso. Y entonces, desde Arequipa, el famoso movimiento o revolución restauradora es el golpe de Estado de Odría contra Bustamante Rivera. Bien, entonces, justamente eso es lo que vemos acá. Mira ahí. Manuel Odría, la revolución restauradora desde Arequipa es el golpe de Estado contra Bustamante. Acá mira, ve lo que dice: ha triunfado la revolución del sur, o sea, la revolución, el movimiento restaurador de Manuel Odría. Manuel Odría había sido ministro de gobierno de Bustamante, o sea, Odría ya conocía más o menos, ¿no?, lo que era gobernar, ¿no? Y bien, golpe de Estado. Ahora mira, los 2 primeros años, Odría dirige una junta de gobierno, los 2 primeros años. Hay elecciones que la gana Odría, entonces 6 años de mandato constitucional, porque la Constitución de 1933, acuérdate, decía pues que el presidente gobernaba 6 años. Entonces 2 años como jefe de una junta de gobierno, elecciones el año 50, 6 años más como presidente constitucional, ahí suman los 8. El ochenio de Odría. ¿Bien? Claro que sí. Odría
por si acaso, Odría nació en Tarma, Sierra Central. Odría en el poder siempre mostró preocupación por su pueblo. Hizo una carretera a Tarma, remodeló la plaza de armas, hizo algunas obras por su pueblo, por Tarma, bien, por si acaso. Muy fiestero, el general Odría. Le decían Odría, el general de la alegría, así le llamaban. Y sí, incluso en una de sus fiestas se cayó y se lesionó la cadera. ¿Qué habrá estado haciendo pues el tío? Entonces, se lesionó la cadera. Sí, 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 era bien. Odría, el general de la alegría. Vamos entonces con sus 2 primeros años en la Junta de Gobierno, ¿no? Cumple su palabra, Odría. Persigue a los apristas y comunistas, sobre todo los apristas. Para esto dio la Ley de Seguridad Interior. Esta Ley de Seguridad Interior le permitía detener rápidamente a los apristas y encarcelarlos. Más de 1000 apristas fueron llevados al penal El Frontón, que es una isla frente al Callao, o al Sexto, que también era una cárcel que había en el centro de Lima. Más de 1000 apristas, ¿no? El APRA fue catalogada como terrorista. No puede ser. Terruqueaban a los apristas. ¿Qué es esto? También el APRA terrorismo, en fin, ¿no? Acá vemos al líder del APRA, Aya de la Torre, dice acá, ¿no? Rodeado de búfalos. A los apristas violentos le decían así, búfalos, ¿no? Entonces, búfalos. Bueno, entonces los apristas, ellos contaban historias cuando, por ejemplo, los mandaron al Frontón, porque como el Frontón es una isla, entonces constantemente hay que llevar al Frontón agua potable y comida. Pero muchas veces demoraban en traer la comida. Entonces, ¿qué es lo que hacían los reos, los apristas ahí en el Frontón? Cocinaban aves guaneras, pelícano, por ejemplo, ¿no? Dice que lo hacían macerar durante 3 días, la carne de pelícano, para que pierda ese olor a pescado, ¿no? Comían carne de pelícano, comían gato, criaban y comían gato ahí en el Frontón, hacían su gatada, su miaustura. Muy bien, eso es lo que decían, para que veas. Y también dice que sufrían castigos. Ahí en el Frontón hay como unas pequeñas cavernas, ya, que cuando en la noche sube la marea, esas cavernas se llenan casi a la mitad. Entonces, esas cuevas eran zonas de castigo. Los llevaban a los apristas ahí, los encerraban, porque ahí tiene como reja, los encerraban. En el día normal, ¿no? Está todo seco. Pero en la noche sube la marea y todo se llenaba casi hasta la cintura, un agua helada, gélida. Encima dice, hay murciélagos en esa cueva. Hay murciélagos, ¿no? Y dice que aparecían unas ratas que parecían nutria. Es terrible, ¿no? Es el castigo de la parada, así le decían ellos, el castigo de la parada. Bien, entonces sí, los apristas padecieron mucho. Y el líder del APRA, Víctor Raúl Aya de la Torre, él se asiló, o sea, pidió refugio, ¿no? En la Embajada de Colombia, en la avenida Javier Prado. Entonces sí, Aya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia. Odría quería sacarlo de ahí, quería sacarlo a Aya de la Torre, claro. Muy bien, entonces de esa manera, y tan, bueno, como se dice, no tan picón, como se dice criollamente, quedó Odría, porque uno no puede entrar a una embajada. Una embajada es considerada un territorio internacional. Sería sería pues una falta de tipo o de carácter internacional que algún país violente entrar a una embajada. Entonces, por eso, como no podía entrar a la Embajada de Colombia a sacar y detener a Aya, entonces Odría lleva el caso de Aya de la Torre al Tribunal Internacional de la Haya. Mira qué curioso, ¿no? El caso de Aya a la Haya, ¿no? Me refiero a que el caso de Aya de la Torre asilado en la Embajada de Colombia, el gobierno peruano de Odría lleva el caso al Tribunal Internacional de la Haya. Luego de varios años, porque el tribunal ese se tomó su tiempo, luego de varios años, el tribunal dijo que no podía establecer nada, que era un tema que no le correspondía dar una sentencia. Sí, así dijo el tribunal de la Haya. ¿Sabes qué? Este temita del asilo, no, yo no puedo sentenciar nada. Y no sentenció nada la Haya. Lo único
que hizo la Haya fue una recomendación, pero ninguna sentencia que sea obligatoria. No, no, simplemente una recomendación. La Haya dijo que Haya de la Torre salga de la Embajada de Colombia, pero que no sea arrestado, que vaya al aeropuerto y salga también del país. Y eso es lo que se va a hacer. Esa recomendación del Tribunal de la Haya, Haya sale de la Embajada de Colombia con un salvoconducto, Odría no lo detiene, Haya va al aeropuerto y se va del país. Así es. Muy bien. Bueno, entonces esto es con respecto a la Ley de Seguridad Interior para perseguir a priistas y comunistas. Este personaje que vemos acá arribita se llama Alejandro Esparza Sañarto. Ya, este personaje se encargaba de la persecución política y todo lo que se refiere a la represión. Alejandro Esparza Sañarto. Cuando, por ejemplo, te detenían y te llevaban a su oficina, el señor Alejandro Esparza dice que ponía una pistola en el escritorio, como diciendo, ¿no? En cualquier momento te vuelo los sesos. Una pistola ponía en la mesa, ¿no? Pues así era matón, era un matón. Alejandro Esparza Sañarto, ¿no? El encargado de las persecuciones políticas. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, sanmarquino, así es. Él tiene una obra donde narra un poco el gobierno de Odría, que se llama Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. Muy bien, así es. Entonces, Conversación en la Catedral. Y ahí, por ejemplo, Vargas Llosa habla de este asesor, es Alejandro Esparza Sañarto, solo que le cambia el nombre, ¿no? En la obra literaria se llama Cayo Bermúdez, pero claramente es Alejandro Esparza Sañarto, ¿no? Y lo pinta como un hombre violento, matón y hasta degenerado. Bueno, Manuel Odría, en estos 2 primeros años de Junta de Gobierno, Manuel Odría va a seguir las pautas de gobierno de un presidente argentino, de este presidente que estamos viendo acá, Juan Domingo Perón, que era muy popular y hasta hoy en día es muy recordado en la Argentina, Juan Domingo Perón. Y su esposa, Eva Duarte, conocida como Evita Perón. Bien, claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan popular Juan Domingo Perón en Argentina? ¿Y qué es lo que Odría va a seguir como ejemplo de Perón? A ver, en la Argentina, Juan Domingo Perón, él primero apoyó bastante a los trabajadores argentinos, apoyó el fútbol y le dio protagonismo a su esposa, a su esposa Eva Duarte, Evita Perón. Eva Duarte, como vemos ahí, Evita Perón, era guapa, era una mujer guapa, simpática, era actriz, y como era actriz, ella daba discursos emotivos, lloraba, se le quebraba la voz, ¿no? Y la gente pues se emocionaba, ¡ay, Evita, Evita! Dice que había unos trabajadores que se rompían la camisa cuando veían a Evita, ¡ah! Pues, se ilusionaban Hall, no sé, los descamisados, así se le llaman, los descamisados. Bueno, la cosa es que Evita era muy, ¿no? Despertaba mucha simpatía. Y Evita Perón se enfermó de cáncer. Le dio cáncer a Evita Perón. Y a pesar de padecer la enfermedad, ella salía y daba discursos. Y daba discursos con su voz así quebrada y la gente la vivía. Evita. Decía, no, Evita morir, no te mueres. Ah, che, Evita. Despertaba mucha simpatía. Incluso llegó un momento en que en un discurso, en un mitin, Juan Domingo Perón le lleva cargada, así en brazos la lleva Evita Perón para que salude al pueblo. Y el pueblo, la gente, no, ¿por qué no te mueres? Y la gente así, ¿no? Por eso hasta ahora la recuerda a Evita Perón. Ella logró, por ejemplo, que se le otorgue el voto a las mujeres argentinas. Sí, ella logró que en Argentina las mujeres ya puedan ir a votar a las elecciones, ¿no? Pues bien, estas pautas de gobierno, como te digo, de Juan Domingo Perón, Odría lo va a aplicar acá en nuestro país. Bien, entonces vamos a ver primero qué medidas a favor de los trabajadores dio Manuel Odría en
en esta junta de gobierno. Aquí está, mira, a favor de los trabajadores. Estableció el seguro y hospital del empleado. Seguro al empleado y el hospital del empleado, ¿no? Hoy Edgardo Rebagliati. Claro, este hospital, que sigue siendo, muchachos, uno de los hospitales más grandes del Perú. Han pasado más de 50 años y no se ha vuelto a hacer un hospital de estas magnitudes. Es más, el hospital del empleado ha sido el centro base para enfrentar el coronavirus. O sea, su obra de Odría hasta hoy en día tiene vigencia. Hasta hoy en día, muchachos. Qué barbaridad. Para que veas, ¿ah? Entonces, el hospital del empleado, tremendo hospital, y una vergüenza, ¿no?, que los demás presidentes no hayan podido construir un hospital, ¿no?, de estas dimensiones. Y así como vamos, creo que ya nunca más. Entonces, ahí está el hospital del empleado. Impresionante. Seguro al empleado y hospital del empleado. También Odría dio el salario dominical, ordenó el pago de gratificaciones. El pago de gratificaciones es cuando tú tienes un contrato anual y te pagan doble sueldo en julio y doble sueldo en diciembre. Si así es, cobra ser doble. Por eso siempre dicen, ¿no?, la gratis, ¿no? Y fundó el Ministerio de Trabajo. Acá está el edificio del Ministerio de Trabajo. Ahí está. Importante. Muy bien. Luego, a favor del fútbol, Odría comenzó la construcción del Estadio Nacional. Claro, comenzó la construcción del Estadio Nacional. Y Odría le dio el terreno para que este club, que era el más popular del Perú de esa época, construía su estadio. ¿Sí? Odría dio el terreno de Matute para que este club, Alianza de Lima, construya su estadio. Así es, muchachos, ¿no? Lo que ahora creo es un templo, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces Odría dio el terreno para que construya el club Alianza de Lima su estadio. Y luego, su esposa, la primera dama, María Delgado de Odría, ella también va a tener un protagonismo. Claro que ella no era, pues, no hablaba, no era una actriz como Vita Perón, ¿no? Pero, bueno, ahí la señora hizo lo que pudo. Ella dirigió la Central de Asistencia Social, que buscaba ayudar a la gente pobre. Muy bien, acá, por ejemplo, la vemos a la señora María Delgado repartiendo ollas, frazadas a la gente de escasos recursos. Perfecto, así es. Ahora, un detalle más. Ya comenzaba la migración del campo a la ciudad. Comenzó a llegar bastante gente de provincia a Lima, ¿ya? Y entonces, Manuel Odría y la señora, su esposa, ¿no?, María Delgado, como ellos eran de provincia, yo te dije que Odría era de Tarma, ellos se dan cuenta, ¿no?, que están llegando bastante provincianos. Odría diseña el distrito de San Martín de Porres. Claro que sí, para ahí ubicar a estos migrantes que estaban, pues, llegando. Muy bien, sí. Odría entonces diseña el distrito, funda y diseña el distrito de San Martín de Porres, la avenida Perú, la avenida Lima, la Gran Unidad Escolar José Granda. Entonces, importante también tomar en cuenta eso, porque, te repito, como Odría era de Tarma, era provinciano, él por eso de repente sintió, ¿no?, que debía hacer algo por estos migrantes, y fundó el distrito de San Martín de Porres. Entonces, Odría, considerando que ya era popular por las medidas a favor de los trabajadores, por el apoyo del fútbol y por el protagonismo de su esposa, María Delgado, entonces Odría convoca elecciones. Elección de 1950. Odría se presenta como candidato. Ahí está, Manuel Odría, con el Partido Restaurador. Muy bien. Su único candidato rival era también un militar, el general Ernesto Montaño, de la Liga Nacional Democrática. Bien. Sin embargo, las encuestas mostraban que el candidato rival Montaño comenzaba a subir con popularidad. Entonces, eso hacía peligrar, ¿no?, podría querer ganar estas elecciones, pues. Entonces, ¿no?, y su candidato, su rival, Montaño, comienza a subir su popularidad. En esos meses se desata, o sea, en plena campaña electoral, se desatan problemas en Arequipa. Sí,
En Arequipa, bueno, un grupo de escolares tomó su colegio y toda la ciudad de Arequipa respaldó a los muchachos, disturbios, ¿no? En Arequipa. Y Odría acusó de que Montañe estaba pues implicado, había impulsado esos disturbios en Arequipa, lo cual era una mentira. Pero Odría acusa, no, Montañe, él está incentivando a eso, ¿no? Entonces a Montañe lo arrestan y lo botan del país, lo deportan, lo botaron del país. Ajá, a Montañe. Entonces quedó como único candidato Manuel Odría. Y faltando un mes para la elección, Manuel Odría deja la presidencia a su amigo, que lo vemos acá abajito, Zenón Noriega, y Odría, un mes antes de la elección, Odría le deja el mando a Noriega y Odría se presenta como un candidato común y corriente, ¿no? Porque la Constitución del 33 decía que un gobernante no podía ser candidato a la vez. Por eso un mes antes de la elección, Odría le deja el mando a Noriega y Odría se presenta como un candidato normal. Bueno, y como candidato único, ¿no? Obviamente. No va a perder ante él mismo, tiene que ganar. A esto se llama la bajada al llano. Cuando Odría deja el mando a Noriega un mes antes de la elección, la bajada al llano. Así se le denomina. Bueno, Odría gana esta elección, era al final el único candidato, y vamos a tener 6 años más como presidente constitucional. Más los 2 de la Junta suman 8. Vamos a ver entonces por acá, mira. Con Odría la economía se recupera. Con Odría la economía se recupera, sí. 3 motivos. Primero, porque Odría contrata la llamada Misión Klein. Es una misión económica norteamericana, liderada por Julius Klein, la Misión Klein. Y la Misión Klein llega al Perú y auspicia una economía liberal, pero sí, una economía liberal, como la que habíamos tenido en la República Aristocrática. O sea, el Estado no interviene en nada en lo económico, el Estado garantiza la inversión, el Estado mantiene sí el equilibrio monetario, la estabilidad económica, pero promueve la inversión, ¿no? Ese tipo de economía liberal, recuerda, la habíamos tenido durante la República Aristocrática. Se vuelve a reeditar una economía completamente liberal y con éxito. Porque ya te he dicho varias veces que cada vez que el Perú ha tenido una economía liberal, le ha ido bien. La economía ha crecido. Y cuando el Perú se aleja más bien de la economía liberal a experimentar con cosas extrañas, ahí es donde vienen las crisis fuertes, ¿sabes? Claro. Entonces, siempre debemos entender que el Perú vive de las inversiones. Si no hay inversiones, la economía se detiene y hasta retrocede. Inversiones, entonces el gobierno tiene que incentivar las inversiones, no hacerlas peligrar. El gobierno tiene que incentivar las inversiones, no crear desconfianza. Entonces, ahí está el asunto. Misión Klein, entonces, liberal. Lo otro es la guerra de Corea. La guerra de Corea. Claro, porque en la guerra de Corea participa Estados Unidos apoyando a Corea del Sur. Como hasta ahora, Estados Unidos es aliado de Corea del Sur. Y Estados Unidos nos comienza a comprar otra vez materias primas, sobre todo agroexportación, que hasta ese momento era el motor de la economía peruana. Vendimos algodón, azúcar, bueno, de ahí también cobre, petróleo, a los Estados Unidos. Muy bien, así es. Entonces la guerra de Corea aumentó nuestras exportaciones. Y también llegaron inversiones mineras norteamericanas. Fuertes inversiones mineras norteamericanas. Acá, por ejemplo, 2 empresas, mira bien. La Sounder Perú, que hasta ahora existe, ¿eh? Extrae cobre de Toquepala en Tacna, Sounder Perú. Y acá abajo la Marcona Mining Company, que extraía hierro de Ica. Sounder Perú, cobre de Tacna, Marcona Mining Company, hierro de Ica. ¿Te das cuenta? Son tan importantes estas inversiones mineras norteamericanas que a partir del siguiente gobierno ya el motor económico del Perú deja de ser la agroexportación y pasa a ser la minería como lo es hasta hoy en día. Imagínate, por eso es importante. Dice por acá, chinos como cancha, en el paralelo 38. Es una noticia que se refiere a la guerra de Corea. Y acá abajito dice, además, la guerra de Corea incrementó nuestras divisas. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, entonces mira, la economía se recupera,
Y por eso Odría va a hacer bastantes obras de infraestructura, bastantes obras de infraestructura. Vamos a ver acá. Ahí está, mira, construye el Estadio Nacional, se construye el Hospital Naval, la unidad vecinal de Matute, La Victoria, el Hospital Militar. Son obras de Odría, había dinero. Recuerda el Hospital del Empleado, el edificio del Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas obras? La carretera Tarma. ¿Listo? Y justamente vamos a ver, muchachos, acá un dato importantísimo. Odría es el presidente que más invirtió en educación en todo el siglo XX y es más, en todo lo que es la República Peruana. Sí, es el presidente que más invirtió en educación, construyendo, por ejemplo, las grandes unidades escolares. Bueno, porque las grandes unidades escolares eran colegios enormes, pero no solamente era construir salones, también se construían talleres de mecánica, electrónica, carpintería, sastre, peluquería, talleres. Un campo de fútbol, ojo, pero un campo de fútbol profesional con césped natural y en algunos casos también una piscina olímpica. Era una propuesta educativa, las grandes unidades escolares. ¿A qué me refiero? Mira, la jornada de estudio en las grandes unidades escolares eran de 8 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde. Entonces, de 8 a 6, profe, y el almuerzo, no te preocupes. Si tú estudiabas en la gran unidad escolar, te daban tu tupper gratis. Te daban tu tupper, tío. Normal, ven, tú estudias. De 8 de la mañana hasta casi 6 de la tarde. ¿Cuál era? Y en algunos casos también se daba desayuno. En algunos casos también se daba desayuno. Por eso es que muchos padres querían que sus hijos estudien, pues, en las grandes unidades escolares, porque no te ahorrabas comida, pero ahí el muchacho iba a almorzar, todo. Ahora, ¿cuál era la idea? En la mañana estudian en salones, listo, ya está. Y en la tarde aprendían oficios. En la tarde es donde iban a los talleres de electrónica, mecánica, o iban de repente, carpintería, así es. Y si de repente es un muchacho que no le gusta mucho estudiar, no le gustan los oficios, le gusta, ¿no? Ahí, pelotear, como se dice, ahí está su campo de fútbol profesional con césped natural. Ahí se hacían los interescolares. Y los clubes de fútbol bajaban a ver a estos muchachos que peloteaban y de ahí reclutaban. Eran casi como sus semilleros. Y de ahí salieron muchos grandes futbolistas de la década del 60, 70. Por supuesto, era todo un proyecto educativo. Profesores de universidad enseñaban en las grandes unidades escolares. Profe, ¿cómo que los obligaban? No, ¿cómo vamos a obligar? Todo tiene que ser con cariño. Odría pagaba buenos sueldos a los profesores. Buenos sueldos. De tal manera que los profesores de universidad decían, oye, en la gran unidad escolar me van a pagar lo mismo. Y ahí el trabajo es un poco más suave. Mejor enseño en la gran unidad escolar. Y de buena gana, muchos profesores universitarios enseñaban en las grandes unidades escolares. ¿Te imaginas eso? Un gran proyecto educativo, y vuelvo a repetirte, es el presidente que más invierte en educación en toda la República Peruana, Manuel Odría. Mira, construyó el edificio del Ministerio de Educación, ¿no? Edificio que hoy en día queda en la avenida Bancay, edificio del Ministerio de Educación. Y también fundó la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Te das cuenta? Entonces hubo una preocupación por la educación. Mira, Odría tuvo aspectos malos, que fue un dictador, persiguió a los aprietos, pero no le podemos negar los aspectos buenos, que son extraordinarios, como ser el gobierno que más apoyó la educación en el siglo XX. ¿Te das cuenta? Valentina dice, no llegaron a haber casos de comida malograda. ¿Cómo? No sea Valentina, ¿qué es esto? ¿No? Cree que es Caliwarma, ¿no? En Caliwarma creo que se presentaron, ¿no? Comida malograda. No. No que yo sepa, se hubiera denunciado, ¿no? O algún historiador hubiera citado. No. Y la propuesta educativa era buena. Era buena la propuesta educativa de Odría. Lástima que no se continuó, ¿no? Es una lástima. Mi tocayo Ernesto dice,
¿Había correlación entre horas estudiadas y rendimiento escolar? Bueno, lo que pasa, si te das cuenta, es aquellos muchachos que les gusta el estudio, que tienen como visión ir a una universidad, les sacaban provecho digamos, el dictado en aulas, en la mañana. Aquellos muchachos que de repente no quieren, pero no quieren ir a una universidad, pero no quieren, pero en la tarde, en los talleres, aprendían un oficio. Ya no quieres ir a una universidad, pero ahí aprendes en el taller mecánica, carpintería, peluquería, sastre. Esa era la idea. Ya, como no todos van a ir a la universidad porque no quieren, que aprendan un oficio. Y si no quieren ni estudiar ni aprender un oficio, ¿no? Y le gusta el deporte, puede ser futbolista. Porque como te digo, es en un campo de fútbol profesional con césped natural. Y en verdad, podía empezar una carrera como futbolista, como ocurrió en muchos casos. Esa era la idea. Cuando terminaba su educación, el muchacho o sabía dónde iba a estudiar, o sabía qué cosa iba a trabajar, o de repente una vida deportiva profesional. Esa era la idea. Esa era la idea. Bien, de las grandes unidades escolares. Bien, vamos a ver acá. Y tenemos acá arribita el famoso CAEM, Centro de Altos Estudios Militares del Perú, CAEM. Ya, bueno, este CAEM se aplicó en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en el ejército básicamente. Y el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares, buscó cambiar la doctrina militar. Porque recordemos que en estos años, desde el 50, se estaba viviendo en el mundo la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos capitalista contra la Unión Soviética comunista. Entonces en el CAEM se cambia la doctrina militar, porque ya el enemigo, y eso se les dice a los militares, ya el enemigo no es Ecuador y Chile, no, el enemigo es el comunismo, los rojos bolcheviques zurdos. Entonces eso es lo que se va a establecer en el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares, que los militares observen que el enemigo, te repito, ya no es un enemigo territorial, Ecuador y Chile, o ya no es prioridad ese enemigo, sino el enemigo ideológico, los comunistas. Muy bien, así es. Vuelvo a repetirte que este cambio de doctrina está de acuerdo a lo que se vivía en el mundo, ¿no? La Guerra Fría. Y que los militares, de una u otra manera, debían ayudar a unir a la población. La población debe estar unida para enfrentar al comunismo. Y entonces se debía solucionar aquellos problemas que impedían la unidad de la población, ¿no? Entonces, eso también era parte de lo que se decía en el CAEM. Lástima que en el CAEM a muchos militares se les despertó su ambición política, porque muchos militares decían, como los políticos no solucionan los problemas, ¿no? Impiden unir al pueblo, nosotros los militares, que ya sabemos cuáles son esos problemas, podemos gobernar, eliminar esos problemas y lograr la unidad nacional. Bueno, muchos militares se politizaron con la preparación dada en el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Ya cambiaron un enemigo territorial por un enemigo ideológico. Termina el gobierno de Odría, las elecciones del año 56. Vemos acá tres novedades en esta elección del 56. Primero, primera vez que van a votar las mujeres. Porque así como Evita Perón había logrado, ¿no?, que las mujeres argentinas vayan a votar, la primera dama, la esposa de Odría, la señora María Delgado, también logró que se dé el cambio en la Constitución, en el artículo 88, para que las mujeres puedan votar en todo tipo de elección en el Perú. Porque recuerda que la Constitución permitía el voto femenino en elecciones municipales, que nunca se hicieron. Ahora se modifica el artículo 38 y las mujeres pueden votar. Ahí lo vemos, ¿no? Las mujeres votando. Mayores de 21 años, alfabetas. Mayores de 21 años, alfabetas. Y la gran mayoría de mujeres analfabetas que había en la sierra y la selva no votan. Mujeres mayores de 21 años, alfabetas. Lo otro, ¿quién gana esta elección? Pero antes de eso, vemos abajito que aparece un nuevo político, Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde era arquitecto de la UNI. ¿Sí? Fernando Belaúnde era arquitecto de la UNI. Hizo una marcha para inscribir su candidatura. El Jurado Nacional de Elecciones no le había aceptado.
hace una marcha por Jirón de la Unión. Vino la tanqueta llamada Rochabús. Bien. El Rochabús es una tanqueta que hasta ahora se utiliza. Es una tanqueta que tiene una especie de cañón, pero que no arroja bala, sino arroja agua a gran velocidad. Entonces, con ese Rochabús, le echaron agua a Fernando Belaúnde, que estaba haciendo su marcha, varias veces lo mojaron, Belaúnde se caía, se paraba, volvía, insistía en que quería postular, que acepten su inscripción. Entonces, a esa marcha que hizo Belaúnde, donde lo mojaron, se le llama el manguerazo, ¿no? O también llamado ultimátum de la Merced. Manguerazo o ultimátum de la Merced. Al final, el Jurado Nacional de Elecciones le permitió ser candidato a Fernando Belaúnde, ¿no? Apareció en escena este personaje. ¿Cómo es que gana Manuel Prado la elección del 56? Lleva un arreglo primero con el APRA. Es cierto, muchos apristas estaban en las cárceles, pero muchos apristas también estaban en la clandestinidad y ahora votan también las esposas, las hermanas, las hijas, las sobrinas de los apristas. Entonces, Manuel Prado llegó a un arreglo. Si los apristas votaban por él y él ganaba, entonces Manuel Prado dijo, libero a los apristas y le devuelvo la legalidad al partido aprista. Y ese fue el arreglo. Entonces, ¿no? ¿Cómo avisar a los apristas que debían votar por Prado? Prado, como ya te contaba antes, era un hombre millonario y tenía su propio diario. Acá está, el diario La Crónica. Todo el mundo sabía que ese diario era de Prado. El día de la elección, así salió publicado ese diario. La Crónica, el rótulo y al ladito la estrella de la Prado. Esa era la señal para los apristas que debían votar por Manuel Prado. Y así fue. Y Manuel Prado ganó. Una semana antes de que se diera la elección, bien, Odría, el general Odría viene y le reclama a Manuel Prado, que dice, Prado, ¿cómo has podido negociar con el APRA, que por aquí, que por acá? Y Manuel Prado, que ya es un político viejo, Manuel Prado le dice, general Odría, disculpe, con todo respeto, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Por favor, dígame, sea sincero. Y Odría le dice, Prado, lo que pasa es que muchas de las obras que he hecho, ¿no? Había robado, había sacado plata en muchas de las obras que hizo, sacó billete. Y Prado le dice, general, de mi parte, despreocúpese. Yo no, a mí no me interesa eso. De mi parte, despreocúpese de la fiscalía, yo no le voy a hacer problema, general. ¿Está bien o no? Chévere, así sí. Y entonces a eso se llama el Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico. Entonces Prado arregló los votos del APRA y arregló con Odría el Pacto de Monterrico y Prado va a ganar. Recordemos que en esos años no es como ahora que el candidato tiene que sacar más del 50%. No. En esos años bastaba con sacar más de un tercio. Si un candidato sacaba 33.4, quedaba en primer lugar, ganaba. En este caso, Manuel Prado sacó 46%, ampliamente ganador. En segundo lugar, Fernando Belaúnde, que aparece como una figura nueva. Fernando Belaúnde. Y en tercer lugar, bueno, Hernando de la Valle. Ahí está. Entonces ahora vamos con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ahí está. Segundo gobierno, ¿no? De Manuel Prado Ugarteche. A ver, vamos a ver. Prado cumplió su palabra una vez que gana la elección y ya en Palacio de Gobierno, Prado elimina la Ley de Seguridad Interior, libera a los apristas, el APRA va a volver a ser legal y años después Aya de la Torre volvería al país. Entonces, a este acuerdo, a este arreglo entre Prado y el APRA, ¿no? A este segundo gobierno de Prado que goza con el apoyo del APRA, se le llama por eso convivencia, la convivencia entre Prado y el APRA. Muy bien. Y justamente vemos acá esta caricatura donde está sentado Manuel Prado y Aya de la Torre, como si fuera un mozo, le está prendiendo el puro, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es. De esa manera entonces, ¿no? Acá abajito también dice, mira, Aya reitera en París apoyo aprista a Manuel Prado. Ahí está. Manuel Prado era un hombre bien singular
porque pese a que ya había autos presidenciales, a él le gustaba trasladarse en carroza, como si fuera una especie de aristócrata, ¿no? Algunos se burlaban de eso, ¿no? Ah, este Prado, ¿no? De que es un circo, se cree payaso. Algunos lo criticaban, de que se moviliza en carroza, ¿no? Como los antiguos aristócratas. Pero era su estilo, de Manuel Prado. Muy bien, entonces la convivencia, dos cositas. Esta convivencia del APRA con Prado le costó caro al partido aprista. Bueno, en tal caso le costó. ¿A qué me refiero? Los apristas más radicales se fueron de ese partido. Los apristas más radicales se fueron. Porque para esos apristas radicales era inconcebible que el APRA apoye un millonario comprado, que el APRA esté del lado de la oligarquía. Entonces, los apristas más radicales se van del APRA y a la larga, ¿no? Bueno, crearon el APRA rebelde y a la larga se van a convertir en guerrilleros terroristas. Bien, entonces los más radicales se van del APRA. Una parte de la clase media que era aprista también deja de ser. Parte de la clase media tampoco le pareció bueno que el APRA apoye a Prado. ¿Ya? Entonces el APRA perdió seguidores con esta regla. Precisamente esa clase media, un poquito, ¿no?, decepcionada del APRA, va a ser la base de este partido político que funda Belaúnde. Acción Popular. Acción Popular. Bien, Belaúnde funda Acción Popular. Ahí está su símbolo, la lampa. Adelante, decía Belaúnde, ¿no? Así era su frase, adelante. Ahí está entonces Acción Popular, que hasta ahora existe, bien, y que va a ser apoyado por parte de la clase media. Manuel Prado nombró como ministro de Hacienda, ¿no?, o sea, de Economía, al famoso Pedro Beltrán, ¿no?, a ese que era el representante de la oligarquía, que era economista, ¿no? Entonces Prado lo nombra ministro de Economía Pedro Beltrán. Ahí está. Perfecto. Avanzamos entonces. Se da el boom pesquero, la exportación de harina de anchoveta, el boom pesquero, se pone de moda Chimbote, ahí está, claro que sí. Y bueno, la harina de anchoveta es el alimento del ganado, un alimento muy nutritivo y barato, por eso es que se pone de moda. El gran empresario de la pesca va a ser este señor, Luis Banchero Rossi, símbolo del boom pesquero, ¿eh? Siempre se dice que Banchero era muy inteligente, porque Banchero le pagaba buenos sueldos a los pescadores, buenos sueldos. Si incluso se cuentan algunas anécdotas, por ejemplo, que los pescadores en Chimbote ganaban tanto dinero que, por ejemplo, agarraban un billete así de 200 soles y le prendían fuego. Y con ese billete, sí, un billete de 200, prendían fuego y con eso prendían su cigarrillo. La gente le decía, oh, ¿qué estás haciendo? Estás quemando la plata. El pescador decía, oh, esto lo gano en media hora. En media hora gano esto. Así se cuentan anécdotas de ese calibre en el boom pesquero ya en Chimbote. Bien claro. ¿Por qué es inteligente Banchero? Porque mira, él pagaba buenos sueldos a los pescadores, ya. Escucha, los principales hoteles, las principales casas de juego, los principales restaurantes y hasta los bares principales de Chimbote, el dueño era él. Entonces, los sueldos que él pagaba a los trabajadores, ¿dónde gastaban esa plata? En los hoteles, en los restaurantes, en las casas de juego y en los bares de Banchero. O sea, la plata simplemente daba la vuelta y volvía más plata todavía. Inteligente, ¿eh? Inteligente. Símbolo del boom pesquero Luis Banchero Rossi. Sucesos del segundo paradigma. Mira, Prado funda Sider Perú, la siderúrgica de Chimbote, funda la Senati Prado, ¿no? Que la Senati es un sitio para formación en el trabajo industrial, ¿no? Senati, Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial. Prado reabre la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que la vemos ahí. Es una lástima lo que ocurrió acá. Qué pena. Y que lastimosamente de una u otra manera, incluso hoy en día me parece sigue sucediendo. Prado reabre la Universidad San Cristóbal de Huamanga como una manera de que los ayacuchanos tengan una profesión, tengan mejores ideas, tengan mejores propuestas,
para sacar adelante Ayacucho. Esa es la idea, de fundar un sitio educativo. Reabre la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esa era la idea, que los ayacuchanos tengan otras perspectivas, se preparen profesionalmente y contribuyan con el desarrollo de su comunidad. Esa es la idea, con nuevas ideas, mejores propuestas. Se reabre esta Universidad San Cristóbal de Huamanga y se comete un error terrible. Un error terrible, pero que me parece que en otras universidades también se ha cometido y se sigue cometiendo. Ponen como rector a un comunista, que es este señor Efraín Morote. Disque folclorista, antropólogo, ya, lo ponen como rector. Este señor, Efraín Morote, comenzó a votar a todos los buenos profesores de esa Universidad San Cristóbal de Huamanga. Uno de ellos incluso era Lumbreras, que estaba empezando a dictar. Luis Lumbreras se la quedó. Este señor Efraín Morote lo vota y comienza solamente a contratar, con plata del Estado, obviamente. Comienza a contratar puro profesor que tenga su ideología comunista. Puro profesor comunista. Entonces, convirtió la Universidad San Cristóbal de Huamanga no en un sitio de debate y polémica, sino lo convirtió en un sitio para adoctrinar. Uno de los profesores que este miserable de Efraín Morote contrató, pagado por el Estado, porque si él lo paga por su bolsillo, bueno, pues no le gusta pagar tonterías, que lo haga, ¿no? Pero siempre con plata del Estado, estos comunistas. ¿Sabes a quién contrató? Para que en lugar de Lumbreras, toda esa gente, ¿a quién contrata? Ahí está, no sé si lo conoces. Este sujeto, Abimael Guzmán. Contrató a Abimael Guzmán. ¿Por qué? ¿Cuál es el mérito? Ser comunista. Y Abimael Guzmán formó en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga el grupo terrorista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Muy bien, ahí está Abimael Guzmán. Pagado por el Estado. Y este miserable de Abimael Guzmán formó ese grupo asesino, porque los senderistas mataban bebés, mataban niños, mataron mujeres y ancianos a pedradas, como animales. ¿Está bien? Por eso la gente mayor siempre tiene miedo al sendero. No por una cuestión así, no. Entonces eran unos, mejor me aguanto antes de decir una lisura. Entonces eran unos malditos. ¿Y dónde se formó Sendero Luminoso? En una universidad. En una universidad. ¿Y quiénes fueron los líderes de los terroristas? ¿Quiénes fueron líderes terroristas? Universitarios, que en vez de tener mejores propuestas para el Perú, tiñeron al Perú de sangre. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en la universidad? Sujetos como este miserable de Efraín Morote convierten la universidad en un sitio de adoctrinamiento y no en un sitio de debate como debe ser, siempre con plata del Estado. Ahí está. Ahí está. Y lastimosamente en algunas universidades hoy en día se intenta hacer lo mismo. Muy bien, entonces hay que tener cuidado. Ustedes que van a ir a la universidad, ya conste que ya les advertí. Pasa estas cosas, te comienzan a hablar de la revolución, te comienzan a hablar de la igualdad, te comienzan a hablar de la inclusión y ya comienzan a lavarte el cerebro. Porque como le decían a Abimael Guzmán, ¿cuál era su apodo? El doctor Champú. Porque él te lavaba el cerebro. Pero con ideas nocivas para hacer daño al prójimo, para aplicar la violencia, el fanatismo. Muy bien, entonces ahí está. Bueno, una lástima, ¿verdad? Lo que pasó con la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. La migración del campo a la ciudad. La migración del campo a la ciudad. Mira, comenzó a llegar un montón de provincianos acá a Lima. Siempre han llegado provincianos acá a Lima, incluyendo hoy en día, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, para la década del 50 sobre todo, 40, 50, bastante aumentó la migración. ¿Por qué? Te lo digo a ver. En provincia, incluso hoy en día, en las zonas rurales, la gente se reproduce mucho. 14, 15, 18, 20 hijos. Una mujer, 20 hijos. No, en verdad, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala tenía su primera vicepresidenta, una dama, Marisol Espinosa. Ella una vez, públicamente, la vicepresidenta Marisol Espinosa, agradeció a su mamá
y contó que su madre había tenido 20 hijos. 20, ¿tú no imaginas una mujer dando 20 veces a luz? Pobrecita, ¿no? Bueno, pero de esos 20 hijos, por enfermedades, mala alimentación, se murió la mitad. Se murió la mitad. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial se habían elaborado mejores medicinas, vacunas, políticas de salud, se habían construido hospitales. Entonces ya para la década del 50, de esos 20 hijos que nacían en las zonas rurales, ya no moría la mitad, solo moría 2, 3. Entonces la población va a aumentar. Pero no porque aumente la tasa de natalidad, la tasa de natalidad siempre fue alta. Lo que ha variado es que ha bajado la mortalidad infantil. Más niños sobreviven y aumenta la población. Y en la sierra y en la selva, que son sitios pequeños, no había muchas oportunidades, entonces todo ese aumento, toda esa población aumentada viene a Lima. Eso es la migración del campo a la ciudad, llamado también huaico andino. Recuerda que cuando comenzaron a llegar en grandes cantidades cuando llegan en grandes cantidades los migrantes, Odría, con su esposa, María Delgado, diseñaron el distrito de San Martín de Porres, yo te conté. Porque Odría era, pues, provinciano, ¿no? Termeño. Avenida Perú, Avenida Lima, Avenida José Grande, la gran unidad escolar José Grande y la UNI, que está por la Avenida Javis. Listo. Pero con Manuel Prado, estamos ahorita en el segundo gobierno de Prado, ya comienza el desorden total. Ya comienza el desorden total. Sí, al presidente Prado lo llamaron. Presidente Prado, ¿qué pasa? 12.000 paisanos han tomado la parte norte de Lima. Cuando el Prado se asusta, Dios mío, ¿qué es esto? Las invasiones bárbaras. Vótelos. No los podemos votar, porque esos 12.000 paisanos han venido con sus niños, con sus ancianos, mujeres, más. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Dice Prado. Oye, ¿de dónde han venido? Ellos han venido de la Sierra Central, de un pueblito llamado Comas. Manuel Prado dijo, ¿Comas? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a crear el distrito de Comas. Y Manuel Prado crea el distrito de Comas. Al año siguiente lo vuelven a llamar al presidente Prado. Presidente Prado, ahora 15.000 paisanos en la parte sur de Lima. Prado se asusta, Dios mío. Nos están sitiando la caída de Roma Occidente. ¿Para qué lado están? Pasando a Tocongo. Manuel Prado decía, Tocongo, ¿qué idioma es ese? Bueno, por el lado de las playas, por un pueblito llamado Villa María. Prado dijo, Villa María, ya, vamos a crear el distrito de Villa María del Triunfo. Y él crea Comas y Villa María del Triunfo. Y van apareciendo lo que hasta antes se decía los conos, ¿no? Luego con Belaúnde se va a crear el Agustino, Independencia, San Juan de Miraflores y San Juan del Lurigancho. Muy bien. Que ahorita no hay agua. Bien, entonces ahí está, ¿es? Claro. Y ahora, cuando los migrantes vienen acá a la ciudad, Lima ya tenía dueño, ¿no? Entonces los migrantes van a empezar a vivir donde nadie vivía, los cerros. Vemos ahí, mira, ven, asentamiento humano en el Cerro San Cristóbal, en el Cerro El Pino, en el Cerro San Cosme. Claro, ahí está. Mira cómo llegaban los migrantes, ¿no? Claro, este es el ferrocarril central. Ahí está. Cómo invadían tierras. De esa manera, muchas veces la Guardia Civil, porque la Policía Nacional se llamaba así, pues, ¿no? Guardia Civil intentaba desalojarlos y a veces no podían. Mira cómo se organizaban. Los que habían invadido se organizaban para defender los terrenos que ya habían ocupado. Sí, la necesidad de vivienda era bien alta. En los pueblos jóvenes o asentamientos humanos, cuando capturaban a un delincuente, lo linchaban, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, lo enterraban, ¿no? Este sujeto, ¿no? Ahí está, mira, ¿ve? Y, claro, los migrantes trataban de incorporarse a través del comercio ambulatorio, ¿no? A la economía de la capital. Y, por ejemplo, ahí están los pequeños negocios de los migrantes.
aparece el transporte público, porque si bien los migrantes se establecían en los conos, cono norte, cono sur, cono oeste, siempre bajaban al centro de Lima a hacer negocios. Entonces era pues el transporte público, ¿no?, que iban siempre del centro de Lima hacia los conos, ¿no? Ahí está, mira, ve. Estas fotos tienen más de ya como 50 años, ¿ah? Y estos carros todavía funcionan, ¿no? Esta es la 36 que pasa por Tomás Valle, la 9, mira, ¿no?, que hasta ahora pasa también por Los Olivos. Esta es la primera combi, ¿ah?, la primera cepa. Ahí está, ¿eh? El papá de todas las combis, para que veas. Y esta migración andina tuvo su propia música, la chicha. Muy bien, la chicha. Ahí está. Perfecto. Sí, van a ser una Lima mestiza, es cierto. Ahí está el papá de la chicha, Henry Delgado. La chicha es una mezcla de rock, guaracha, cumbia, bien, bolero cantinero. Ahí está, ¿no? Ahí está su primer éxito, Henry Delgado y su grupo Los Destellos. Elsa, 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 que siempre viene en los CDs de viejitos, pero bien calientes. Muy bien, entonces ahí está. ¿Y por qué una Lima mestiza? Porque antes de la década del 50, Lima era blanca, como Chabuca Granda, o negra, como Lucha Reyes. Pero ahora con esta migración y con esta música ya nace una Lima mestiza, una Lima chola. Chabuca Granda, ¿dónde cantaban? El Puente de los Suspiros en Barranco. Qué bonito. Pero ahora, ¿dónde se canta? En Puente Nuevo, en Puente Alipio, en Puente Piedra. ¿Te das cuenta? Ha variado, ¿sí o no?, la situación de la ciudad. Y vemos ahí, ¿verdad? Ahí está Papá Chacalón, Tony Pink y las chicas de Corazón Serrano. Mira, las chicas de Corazón Serrano son blancas, no son blancas. Son negras, no son negras. ¿Ves? Son cholas, pues. Es una Lima mestiza, la que ha surgido luego de la migración del campo a la ciudad. Viene de visita el vicepresidente Richard Nixon, norteamericano. Algunos lo aplaudieron, otros no les gustó la visita de Nixon, la presencia norteamericana en el Perú. Se fundó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acá lo vemos, así es. La Revolución Cubana, un evento trascendental, muy bien, claro que sí. Lástima que a raíz de la Revolución Cubana aparecieron guerrillas terroristas en nuestro país. Sí, aparecieron guerrillas terroristas. Acá está, mira, el ELN, el MIR, el MRTA, a consecuencia de lo que había pasado en Cuba. Muy bien. El canciller peruano Porras Barnechea llamó la atención porque no apoyó la expulsión de Cuba de la OEA, que prácticamente fue una orden de Estados Unidos, y el Perú siempre obedecía a los mandatos norteamericanos, pero Porras Barnechea no apoyó la expulsión de Cuba de la OEA. Claro, con el voto de los demás países sí se expulsó a Cuba de la OEA, pero llamó la atención que el Perú no apoyara la propuesta, ¿no? Canciller Porras. Estados Unidos también comenzó a implementar una preparación antisubversiva, antiguerrillera para los ejércitos latinoamericanos en la llamada Escuela de las Américas. Preparación antisubversiva, antiguerrillera. Presidente Kennedy dio un apoyo económico a Latinoamérica llamada Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso. Así es, el presidente Kennedy dispuso una ayuda económica para evitar que se repitan experiencias como la Revolución Cubana en otros lugares de Latinoamérica. Ayuda económica. Los carnavales, que siempre han sido medio salvajes, incluso, mira, 11 muertos por los carnavales, aquí sí. La gente siempre un poco violenta, ¿no? La elección, vamos con la elección de 1962. Mira, a ver, se presentaron los siguientes candidatos, ¿no? Belaúnde, Haya y Odría, ¿no? Los 4 ases. El presidente era Manuel Prado. Vamos a ver, recuerda que gana la elección quien queda primero pasando un tercio, pasando 33.3. Si ninguno de los candidatos pasa el tercio, el Congreso debe elegir. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Haya de la Torre quedó primero, pero con 32.9.
Una lástima, no pasó el tercio. Belaunde con 32.1%. Estás muy cerquita. Y Manuel Odría con 28%. Ninguno ha pasado el tercio. El Congreso debe elegir. Y en el Congreso se hablaba que iban a elegir presidente a Haya de la Torre, porque ha quedado primero. Pero las Fuerzas Armadas dan un comunicado. Las Fuerzas Armadas indican que si Haya gana, habrá golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas no olvidan todos los hechos de sangre involucrados con el APRA, la rebelión de marineros apristas, el asesinato del señor Miro Quesada Rañagarla. Entonces, las Fuerzas Armadas dicen así, gana Haya, por las puras, golpe de Estado. El Congreso se entera de esto, Haya se entera de esto y renuncia a su candidatura, sí, Haya se retira. Dice, no quiero tener problemas, se retira. Entonces quedaban dos candidatos. Y en el Congreso se hablaba que iban a escoger a Odría. Se hablaba de que iban a escoger a Manuel Odría. Uy, Odría estaba contento, qué chévere, ¿no? Incluso hasta los apristas habían arreglado para que Odría gane. Sí, ya listo, eso iba a ser la super convivencia. Pero finalmente las Fuerzas Armadas dan golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas tampoco quieren a Manuel Odría, lo consideran un militar viejo, un militar sin nuevas ideas. Entonces las Fuerzas Armadas igual dan golpe de Estado a Manuel Prado. Manuel Prado todavía era el presidente, porque todavía no se ha escogido a su sucesor. Golpe de Estado a Prado, ¿no? Y vamos a tener entonces la Junta Militar. Entonces, mira cómo las Fuerzas Armadas, primero no quisieron a Haya se retira, ¿no? Deja su candidatura, y cuando el Congreso iba a escoger a Odría, tampoco. Las Fuerzas Armadas dieron golpe de Estado, ¿no? Muy bien, antes de ir entonces con la Junta Militar, vamos a responder estas preguntitas, ¿sí? A ver, chicos, pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves, muchachos. Pongan sus claves, chicos.
Ya está, chicos, a ver. A ver, chicos, solucionamos. Dice la pregunta uno. Ocupó temporalmente la presidencia en los comicios generales de 1950, tras la bajada al llano de Manuel Odría. Muy bien. Bueno, yo les había dicho que la Constitución de 1933 prohibía, ¿no?, que un gobernante a la vez sea candidato. Entonces, para 1950, Odría, un mes antes de la elección, le deja el mando a su amigo Zenón Noriega y Odría se presenta como un candidato común y corriente. Pero bueno, en realidad eso era una farsa, ¿no? Porque incluso era candidato único, Odría, y a su único candidato oponente, Montaño, lo habían deportado, ¿no?, acusándolo de estar relacionado con disturbios en Arequipa. Como único candidato, obviamente tiene que ganar. Uno, entonces, agüita. Uno, agüita. Dos, la legislación social y el populismo de los dos primeros años del odrismo siguieron el modelo de, a quien siguió el modelo de este presidente argentino, apoyando a los trabajadores, apoyando el fútbol, dando protagonismo a su esposa, de Juan Domingo Perón, ¿verdad? Juan Domingo Perón. Dos dedos, así es, dos deditos. Tres, durante el ochenio del general Manuel Odría, se reeditó el modelo económico seguido durante, bueno, yo le dije que Odría aplica un estricto liberalismo porque había venido esa misión norteamericana a Klein, ¿no? Claro que sí. Una economía tan liberal como no habíamos tenido desde la República Aristocrática. Con el mismo resultado, crecimiento económico. Tres casitas. Cuatro, el golpe de julio de 1962, realizado por la Junta Militar, finalmente impidió el ascenso al poder de, bueno, lo hemos visto hace un ratito, las elecciones de 1962, quedó en primer lugar Aya de la Torre, no pasó el tercio, el Congreso debía elegir, y el Congreso iba a elegir a Aya de la Torre. Las Fuerzas Armadas lo vetaron, dijeron, si gana Aya va a ser por las puras, ¿por qué? Golpe de Estado. Y entonces el Congreso, incluso Aya de la Torre renunció a su candidatura. Y luego en el Congreso se hablaba de escoger a Odría. Y las Fuerzas Armadas igual dieron golpe de Estado porque decían, no, que Odría es un militar viejo. Bueno, igual le dieron golpe de Estado a Prado, ¿no? Entonces, Manuel Odría, ¿no? Cuatro agüita. Entonces, ¿cómo queda esa primera columna? Uno, agüita. Dos, dedo. Tres, casa. Y cuatro, agüita. Cuatro, agüita. Claro que sí. Muy bien, cuatro, agüita. Entonces, así es.
Te repito, 1, agüita, 2, dedo, 3, casa y 4, agüita. Vamos con la segunda columna, a ver. La 5 dice, se encargó de dirigir la política represiva del gobierno de Manuel Odría. Este asesor, ¿no? Que en conversación en la catedral Vargas Llosa le dice Cayo Bermúdez, Alejandro Esparza Sañardo. 5 dedos, 5 dedos. 6. Contexto internacional que favoreció al incremento de las importaciones de materias primas durante el ochenio del general Odría. Y claro que sí. Entonces, la guerra de Corea, sí. La guerra de Corea, aumentaron nuestras exportaciones. La guerra de Corea, 6 dedos. 6 dedos. 7. Lema oficial utilizado por Manuel Odría. Bueno, Manuel Odría tenía varias frases, pero la oficial era salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo. 7 casa, 7 casa. También, por ejemplo, se hablaba, ¿no? Hechos y no palabras, pero era una frase, digamos, mencionada, pero la frase oficial era salud, educación y trabajo. 7 casas. 7 casas. 8. La misión económica norteamericana, que llegó durante la década de los años 50, estuvo dirigida por Julius Klein, que auspició una economía liberal. Julius Klein. 8, agüita. 8, agüita. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? A ver, 5, 5 dedo, 6 dedo también, 7 casa y 8 agüita. Bien, entonces, a ver, lo planteamos, te lo digo otra vez, te lo repito. 5 dedo, 6 dedo, 7 casa y 8 agüita. Mi tocayo Ernesto me manda un super chat. Me dice, profesor, ¿podría repetir en la pregunta 4 por qué no la ve? A ver, la pregunta 4. Porque recuerda que se dan las elecciones, ningún candidato pasa el tercio, ¿verdad? Aya de la Torre quedó primero con 32.9 y Belaúnde segundo con 32.1. Y en el Congreso se hablaba de que iban a elegir a Aya de la Torre presidente. Tanto es así que por eso las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto, el general Ricardo Pérez Godoy, comunicó que si el Congreso elegía presidente a Aya de la Torre, habría golpe de Estado. Así de simple. Va a ser por las puras, golpe de Estado. Porque las Fuerzas Armadas aún seguían muy, digamos, estaban frescos los recuerdos de la rebelión de marineros de apristas u otros actos de violencia. Y ante esa situación, o sea, las Fuerzas Armadas vetan a Aya de la Torre. Y Aya de la Torre renuncia. Aya de la Torre renuncia a su candidatura. Renuncia, ya no era candidato. Ya no hay posibilidades que gane porque ya renunció. Aya de la Torre renunció. Como diciendo, bueno, me retiro, no quiero correr. Entonces en el Congreso tenían que escoger entre Belaúnde y Odría. Y se hablaba de Odría. Él iba finalmente a ser presidente. Y tanto es así que las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado. A Prado, ¿no? Porque hoy era presidente Prado. Para impedir finalmente que llegue Odría a la presidencia. Porque ella ya había renunciado. Entonces por eso, ¿ya? Entonces por eso en la 4 le hemos puesto agüita. Muy bien, entonces vamos con el segundo bloque, ¿sí? Pongan ahí, por favor, chicos. Pongan ahí su clave. Perfecto.
Chicos, pongan sus claves a ver. Así es, pongan sus claves. Ya chicos, a ver entonces vamos a usar las claves acá. Ya muchachos, a ver. Pregunta 9 dice, el candidato que logró obtener mayor votación en las elecciones de 1962 fue Haya de la Torre. No logró pasar el tercio, pero sí quedó en primer lugar. 29 casas. 29 casas. 9 casas, perdón. 9 casas. 10. El personaje representante de la oligarquía que dirigió la política económica como ministro de Hacienda durante la convivencia fue. Recuerda que Manuel Prado nombró a este famoso político, miembro de la oligarquía, que de una u otra manera coordinaba, ¿no?, las acciones de la oligarquía, Pedro Beltrán, ¿no?
el que le financió su golpe de Estado o ayudó a financiar el golpe de Estado de Odría. 10 besos. 10 besos. 11. El nuevo rubro de exportaciones que apareció a fines de los años 50 fue el nuevo rubro de exportaciones que apareció a fines de los años 50, el boom pesquero, la harina de anchoveta. 11 del. 11 del. 16. El mandatario que más invirtió en educación con las grandes unidades escolares, web y el establecimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería fue Manuel Odría. Manuel Odría. Bien. 12 agüita. 12 agüita. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? 9 casa, 10 beso, 11 dedo y 12 agüita. Repito, 9 casa, 10 beso, 11 dedo y 12 agüita. Vamos con la segunda columna. Dice, el 27 de octubre de 1948, el general Manuel Odría derrocó al presidente constitucional José Bustamante Rivero. Este levantamiento militar tomó el nombre de Movimiento o Revolución Restauradora. Movimiento Restaurador. 13 besitos. 13 besitos. 14. Durante el régimen odrista, la guerra de Corea, en el caso del Perú, favoreció considerablemente a la guerra de Corea, a la agroexportación, porque nuestros principales productos, hasta el ochenio, principales productos de exportación, era el algodón y el azúcar, agroexportación. Y ya después, en el segundo gobierno de Prado, ya el motor económico pasa a ser la minería. 13 besos, 13 besos. 14. Durante el régimen odrista, la guerra de Corea, en el caso del Perú, favoreció considerablemente a, claro, la agroexportación. 14 besitos. 15. El candidato opositor de Manuel Odría en los comicios generales de 1950, Ernesto Montañez, ¿no? Que finalmente lo acusaron de estar relacionado con los disturbios en Arequipa y lo terminaron botando del país, deportándolo. 15 besos. 15 besos. 16. No corresponde al gobierno del general Manuel Odría. No corresponde. A ver, vamos a ver. Ahí la respuesta es escasa, porque la ley del yanaconaje es de Bustamante Rivero. Recuerda que la ley del yanaconaje buscaba convertir al yanacón, al campesino, en un trabajador asalariado, prohibiendo los trabajos gratuitos en la República. 16 casa. 16 casa. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? 13 beso, 14 beso también, 15 beso también y 16 casa. Muy bien, entonces 13 beso, 14 beso, 15 beso y 16 casa. Vamos a avanzar. Vamos ahora con la Junta Militar que gobernó un añito, impidiendo la llegada al poder de Manuel Odría, ¿no? Ni a ella ni a Odría querían los militares. Bueno, esta Junta Militar fue dirigida por estos dos generales, Ricardo Pérez Godoy y el general Nicolás Lindley López. Muy bien. En un añito, bueno, la Junta Militar nombró la primera alcaldesa de Lima, la señora Anita Fernandini. Ahí está. Se dio la ley de bases de la reforma agraria. Ajá. Se iba, durante el gobierno de Prado, cobró bastante fuerza este asunto de la reforma agraria, justamente por la migración del campo a la ciudad, ¿no? Se decía que la migración del campo a la ciudad era de repente por las injusticias que había en la sierra, que había que hacer un nuevo reparto de tierras, ¿no? Para, de repente, en parte, contener esta migración que se estaba dando a la capital. Se entendía de esa manera, ¿no? Y se hablaba de la reforma agraria, que es quitarle las tierras a los hacendados y dárselas a los campesinos, ¿no? Esa es la reforma agraria. Y esta Junta Militar elaboró la ley de bases para la reforma agraria. Ahí está. Hugo Blanco es un famoso abogado, cobró importancia porque él lideró toma de tierras en Cusco, en la convención. Así es. Muy bien, entonces,
Se convocó elecciones otra vez para 1963, los tres mismos candidatos, pero esta vez claramente la población se dio cuenta, ¿no? ¿Para qué vamos a votar por Haya si Haya debió ganar y el ejército no quiso? ¿Para qué voy a votar por Odría si Odría también debió ganar y el ejército no quiso? Entonces claramente quedaba la opción de Belaúnde, ¿no? Y la gente escogió a Fernando Belaúnde, ¿no? 39%, pasó más del tercio, y vamos entonces con el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. Primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Su partido Acción Popular, ¿no? Su partido Acción Popular. Ahí está Belaúnde, su partido Acción Popular con la lampa adelante, ¿no? Claro que sí. Y bueno, acá hay una caricatura, porque Belaúnde se batió en duelo, imagínate en duelo, ¿no? Estaba en juego su honor con un político, se batieron a duelo y acá se burlan, ¿no? De ese duelo, a espadas. Bueno, Belaúnde va a tener un problema que lo va a desgastar bastante, que es tener un Congreso con mayoría opositora. Y bueno, sabemos que cuando eso ocurre, el Perú se desestabiliza, ¿no? Había ocurrido con Billinghurst, que tenía un Congreso con mayoría civilista, y bueno, a Billinghurst le dieron golpe de Estado. Pasó con Bustamante Rivero, que tenía un Congreso con mayoría prista, Bustamante se peleó, se desgastaron, vino el golpe de Estado de Odría, y ahora se repite lastimosamente la situación, ¿no? Belaúnde va a tener un Congreso con mayoría opositora, ¿no? Justamente los congresistas del APRA y los congresistas de Odría se unen y tienen mayoría, ¿no? Es la llamada coalición. Mira, acá lo vemos, acá arriba, ahí está Odría y Haya de la Torre, ¿no? La coalición, APRA 1. Claro, uno es Unión Nacional Odrista, pues. Acá abajo vemos también, ahí están los dos gorditos, Haya de la Torre y Odría, muy bien, y Belaúnde un poco confundido con la situación, ¿no? Ahora, a ver, siempre debemos entender que en este caso, por ejemplo, como pasó anteriormente también, es en parte la incapacidad del gobernante de llegar a un acuerdo con el Congreso. Entonces, no, el presidente se enfrenta al Congreso, se desgasta. Y lo que debe hacer el presidente es tratar de llegar a un arreglo con el Congreso. Y muchas veces ni siquiera se ha intentado. Hay más bien una situación de enfrentamiento y de desgaste mutuo. Ahí está, muy bien. Esta es la coalición del pueblo, así se llamó, la coalición APRA 1, la coalición del pueblo, Unión Nacional Odrista. Muy bien. Sí, desde el Congreso, por ejemplo, se censuró a varios presidentes del Consejo de Ministros. Muy bien. Entonces, esa coalición del pueblo APRA 1 fue muy fuerte en el Parlamento. El partido de Belaúnde, Acción Popular, se une con la Democracia Cristiana, pero la Democracia Cristiana era un partido muy pequeño, ¿no? Belaúnde convoca elecciones municipales. Por primera vez, la gente del Perú va a escoger a sus alcaldes en elecciones. Y en el caso de Lima, habían dos candidatos, Luis Bedoya Reyes, apoyado por Belaúnde, ¿no? Y la esposa de Odría, la señora María Delgado. Ahí está, apoyada por el partido aprista también. Y bueno, ganó Luis Bedoya Reyes, claro que sí. A Bedoya Reyes, él se hizo muy popular porque le pusieron un apodo, el Tucán. A Bedoya Reyes le pusieron ese nombre, el Tucán, porque era bien narizón, ¿no? Y ahí está. Y entonces mira acá, mira, el Tucán. Pero está, mira, ¿ve? ¿Entonces parecen sus hijitos? No. ¿Ve? El Tucán. Así, y le decían en su cara, oye, tú eres el Tucán, tú eres el Tucán. Y Bedoya decía, yo Tucán, se reía siempre, ja, ja, ja. Yo Tucán, tu candidato, decía. Tu candidato. Y la gente se reía, ja, ja. Bueno, un político tiene que ser carismático, ¿no? Y ganó 2 veces la alcaldía de Lima, Luis Bedoya Reyes. Muy bien. Vemos abajito, su principal obra fue la Vía Expresa, o Paseo de la República,
que en realidad hicieron ese, ¿no? Algunos le dicen el zanjón, ¿no? Hicieron ese zanjón porque iban a poner un tren. O sea, la idea era poner un metro, un tren. Hicieron toda la zanja, pero al final no lo hicieron porque salía muy caro. Salía muy caro y lastimosamente en el gobierno de Belaúnde vamos a volver a la crisis económica por culpa de Belaúnde. Entonces se hizo la zanja, todo bien bacán, y ya no había plata para comprar el tren. Entonces lo pavimentaron y bueno, quedó no, la vía expresa, Paseo de la República. Así va a ser. Muy bien. Belaúnde hace la primera reforma agraria, que está, que era sobre todo pedido por sectores de izquierda política, ¿no? La reforma agraria. Pero la reforma agraria de Belaúnde era muy lenta y fue muy criticada por lo siguiente. ¿Por qué fue lenta? Porque la reforma agraria, como te dije hace un rato, es quitarle las tierras a los hacendados y repartir esas tierras entre los campesinos, ¿no? Esa es la idea. Ya, la ley decía, la Constitución del 33 decía que si tú le quitas la propiedad a un privado, ya lo puedes hacer, pero el Estado tiene que reconocerle un pago, darle un pago económico. Lo cual es cierto, pero no, porque el Estado peruano no es ladrón. Yo te quito tus tierras, pero a ver cuánto valen, ya eso te va a dar. Y vuelvo a repetirte que con Belaúnde entramos a una situación de crisis económica. Entonces su reforma agraria no tenía financiamiento, no podía expropiar todas las tierras que él hubiera querido poner plata, con qué pagarle a los dueños de esas tierras. Entonces, ese es el problema, no había financiamiento. El otro asunto que fue muy criticado es que Belaúnde dijo que no iba a afectar las empresas azucareras de la costa norte, porque esas empresas azucareras eran en realidad empresas agroindustriales. Y Belaúnde dijo, yo quiero repartir tierras, no repartir industrias. Entonces, yo no voy a tocar las empresas azucareras. Y los sectores de izquierda lo criticaron porque los sectores de izquierda pues, siempre hablan de la oligarquía, de la igualdad, de la inclusión. Son esas cosas que al final ni ellos mismos las practican. Entonces lo criticaron, no, no es posible, Belaúnde tiene miedo a la oligarquía, esta reforma agraria es una estafa, entonces lo comenzaron a criticar, ¿no? Ahí, mira, ve, lo ponen a Belaúnde, ¿no? Y un tractor, la reforma agraria que tiene varios parches, ¿no? Claro, como te digo, falta de financiamiento y la crítica porque Belaúnde dijo que no iba a afectar las empresas azucareras. ¿Bien? ¿Y por qué se queda sin dinero? ¿Cómo así volvemos a la crisis? Ahí vamos a hablarlo. Primero las obras de Belaúnde, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Cooperación Popular. Cooperación Popular era lo siguiente. El gobierno daba material de construcción a los pueblitos de la sierra. ¿Bien? Los pueblos de la sierra ponían la mano de obra. El gobierno daba ladrillo, fierro, cemento, qué sé yo. Y cada pueblito ponía la mano de obra para construir de repente una posta médica, una comisaría, un colegio, ¿no? De eso se trataba Cooperación Popular. Muy bien, entonces el gobierno da los materiales de construcción, los pueblitos ponen la mano de obra y se hace, ¿no? Una posta médica, una comisaría. Y siempre cuando hacían una obra mediante esta modalidad ponían la frase el pueblo lo hizo. Algunos incluso le dicen Minca Republicana. Ahí está, ¿ves? Ahí está Belaúnde y al fondo el pueblo lo hizo. Luego por acá se inaugura el aeropuerto Jorge Chávez. Claro. Luego aquí se funda el Banco de la Nación y comienza a construirse la carretera marginal de la selva, ¿no? La idea de Belaúnde era unir todos los pueblitos de la selva, la famosa carretera marginal de la selva. Así es, son obras de Belaúnde. Guerrillas, las guerrillas terroristas, ¿ah? De 1965, a ejemplo de lo que había pasado en la Revolución Cubana, chico, en la Revolución Cubana. Se le dice guerrillas, pero en realidad son terroristas, porque estos grupos ya consideraban el uso de la violencia para llegar al poder, en desprecio de la vida, matar gente, secuestrar, o sea, sus ideas, la ideología por encima de la vida. Lastimosamente así se comportaron estos, entre comillas, guerrilleros. Muy bien. Tenemos dos grupos, el MIR de Luis de la Puente Uceda, ya estos eran los exapristas,
los que se retiraron del APRA, ¿no? Durante la convivencia, formaron el APRA rebelde y luego forman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Líder, Luis de la Puente Uceda. Y el de abajo es el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Juan Cham. Bien, de Juan Cham. Ambos grupos, en este Ejército de Liberación Nacional estuvo Javier Heró y también el que hace poco estuvo de canciller, o llamado canciller de la muerte, Héctor Béjar. Ellos estuvieron ahí, en el Ejército de Liberación Nacional. Muy bien. Perfecto. Ahora, a ver, ellos van a aplicar la estrategia que aplicó Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, la llamada técnica o estrategia del foquismo. O sea, a partir de un foco, o sea, de un lugar, comenzar a expandir la revolución. Y ese lugar tiene que ser la zona más pobre del país. Fidel Castro y Che Guevara escogieron Sierra Maestra. Estas guerrillas escogieron la Ceja de Selva. Se fueron a la Ceja de Selva, pero no encontraron ningún apoyo popular porque los pueblitos de la selva ni siquiera hablan algunos castellano y no entendían las ideas idealistas, ¿no? Podríamos decir, de esta gente. Además, el ejército peruano estuvo preparado, entonces los derrotan. ¿Causaron muertos? Sí. Héctor Béjar, por ejemplo, está involucrado en un asesinato, por eso estuvo en la cárcel, es un asesino. Si bien después lo amnistiaron, o sea, lo sacaron de la cárcel, eso no significa que sea inocente, simplemente que, bueno, lo sacan de la cárcel, pero la sentencia queda ahí por asesinato. Bien, entonces fracasan las guerrillas, muy bien. Se estaba dando la guerra de Vietnam. Justamente en la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó las bombas de napalm, que eran bombas de gasolina para incendiar la selva. El ejército peruano también utilizó bombas de napalm, bombas de gasolina contra las guerrillas. Tragedia en el Estadio Nacional, murieron 300 personas, eso es cierto. Y vamos con la crisis económica. ¿Por qué se da la crisis económica? Porque Belaúnde se aleja del liberalismo. Belaúnde decide aplicar una economía proteccionista, buscando la industrialización del Perú. Y bueno, ¿no? Aplicó, tiene un nombre, acá mira, industrialización por sustitución de importaciones. Belaúnde aplica esta economía proteccionista, supuestamente para promover el consumo de la industria nacional, y fue un fracaso. Porque ya esta política proteccionista se había aplicado en otros países de América y también había sido un fracaso. El terco Belaúnde de insistir en algo que no sirve. La moneda, el sol, se devaluó 30%. La moneda se devaluó 30%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que significa que si, por ejemplo, si tú cobras 1.000 soles, con esta devaluación, esos 1.000 soles ahora solamente te alcanzan lo que serían 700 soles. Tú tienes 1.000 soles en la mano, pero como se ha devaluado la moneda, es como si en realidad tuvieras 700. Un 30% ya se devaluó, ya se redevaluó la moneda. Inflación, exactamente. Entonces, y esto va a afectar a la gente más pobre, porque siempre debemos entender que la gente que tiene plata agarra sus cosas y se larga. Se va, listo, punto. Se va. Pero ¿quiénes se quedan a padecer las equivocaciones de estos gobiernos? Es la población humilde. Ellos no pueden viajar. Se tienen que quedar a padecer las malas medidas económicas de estos gobiernos. Entonces la moneda se evalúa a 30%. Ya con esto, y Belaúnde insiste en la economía esta proteccionista, y Belaúnde comienza a pedir préstamos, aumenta la deuda externa. Endeudarnos, porque según él, ya muy pronto, esta economía proteccionista va a funcionar. Nunca funcionó, nunca funcionará. Por las puras, quebró la economía, devaluó la moneda, nos endeudó, un desastre. Y ahí Belaúnde fue tremendamente criticado. Y ya la parte final es la crisis política con el escándalo de la página 11. Belaúnde firmó el acta de Talara con la empresa norteamericana IPC, International Petroleum Company. En el acta de Talara, la IPC nos devolvía el yacimiento petrolero Labrín Pariñas, bacán.
La IPC nos devolvía el yacimiento petrolero, la Abril Pariñas, todo el subsuelo del yacimiento, devuelve el Perú. Bien. Se indicaba en el acta de Talara que por 20 años, el petróleo que ahora era peruano, por 20 años, el único que iba a refinar nuestro petróleo iba a ser la IPC en la refinería de Talara. Eso también constaba en el acta de Talara. Listo, se aprobó, se firmó el acta de Talara en un primer momento todos contentos, hemos recuperado el yacimiento de la Abril Pariñas, chévere. Pero un funcionario del gobierno de Belaúnde, llamado Loré de Mola, bueno, este funcionario denunció que faltaba la última página al acta de Talara, la página 11. Y según este sujeto, que era del gobierno de Belaúnde, todo el mundo le creyó, pues, ¿no? Él había estado en las negociaciones. Él dijo, falta la página 11. ¿Qué cosa había en la página 11? ¿Cuánto el Perú le iba a pagar a la IPC por refinar el petróleo, que era nuestro, pero que por el acta de Talara por 20 años la IPC lo refinar? ¿Cuánto el Perú le iba a pagar a la IPC por refinar el petróleo que ahora era nuestro? Según la denuncia, el Perú le pagaba sobreprecio. O sea, el Perú iba a pagar de más para refinar el petróleo. Y ahí, bueno, ahí se da la indignación. La gente comenzó a decir cómo es posible, la IPC igual sale ganando, le van a pagar capricho. ¿Y dónde está la página 11 para ver si es verdad? ¿Dónde está? A buscar la página 11. Parece que nunca existió. Solo que quien hizo la denuncia sí tenía credibilidad, era un funcionario que había estado en las negociaciones. Un funcionario del propio gobierno de Belaúnde, o sea, su propia gente lo desestabiliza. Página 11, bueno, en fin. Supuestamente en esa página, te repito, estaba cuánto el Perú iba a pagar a la IPC por refinar el petróleo. Bien, vemos ahí las caricaturas. Acá, mira, ven todos los políticos peleándose por la página 11. Y este es el jefe del comando conjunto, Juan Velasco Alvarado, preguntándose, ¿entro o no entro a poner orden? Acá también, mira, hasta en la basura están buscando la página 11. Y acá Velasco Alvarado, no a la expectativa. Finalmente entró, o sea, finalmente Velasco dio el golpe de estado de Belaúnde. Bien, vamos a ver entonces, ahí está el esquema final, y resolvemos las preguntitas. A ver, pon tus claves, chicos. Pongan sus claves, muchachos. Pongan sus claves. ¿Listo, muchachos? A ver, entonces, pregunta 17, dice, la subversión o terrorismo de la década de los años 60 en nuestro país, el mismo que no halló eco, o sea, no halló respuesta entre el campesinado, se dio con 17, ¿cuál es la clave? Dedo, ¿sí o no? Dedo. Claro, las guerrillas de Juan de la Puente Uceda, que es el MIR, y Juan Chan, que es el ELN, dedo. 17, dedo. 18. En 1965 inició sus acciones armadas el grupo subversivo guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que fue dirigida por Juan Chan. Juan Chan, 18, dedo. 18, dedo. 19. Tuvieron el control del legislativo durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la coalición del pueblo, APRA 1. APRA 1. CASA, Partido Aprista, Unión Nacional Odrista, 19 CASA. 19 CASA. 20. La construcción de la carretera marginal de la Selva y el aeropuerto de Jorge Chávez se realizó durante el gobierno de primer mandato de Belaúnde, ¿verdad? Primer mandato de Belaúnde. 20 dedos. 20 dedos. ¿Cómo queda la primera columna? 17 dedo, 18 dedo también, 19 casa y 20 dedo. Repito, 17 dedo, 18 dedo, 19 casa y 20 dedo. Vamos con la segunda columna, a ver. 21. Durante el primer belaundismo,
Luis de la Puente Uceda fue líder de el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 21 dedos. 21 dedos. 22. Durante el primer belaundismo, el Acta de Talara de 1968 se firmó entre el Estado peruano y la empresa norteamericana IPC, ¿verdad? International Petroleum Company, 22 dedos. 22 dedos. 23. El gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde representó, dedo, ¿verdad? El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ambos se desgastaron, vino un golpe de Estado. 23 dedos. 23 dedos. 24. Una de las causales de la migración campo-ciudad, o llamado huaico andino, fue una de las causales de la migración campo-ciudad, huaico andino. Dedo, la baja de la mortalidad infantil, la baja de la mortalidad infantil. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? Mira, 21 dedo, 22 dedo, 23 dedo y 24 dedos, puro dedo acá. 21 dedo, 22 dedo, 23 dedo, 24 dedo. Vamos con el segundo bloque, a ver. 25. El escándalo político durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde y que sirvió de pretexto para el golpe de 1968 fue el escándalo de la página 11, ¿no? Pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Según la denuncia, estaba cuánto el Perú le iba a pagar al IPC por refinar el petróleo, ¿no? 25 dedos. 25 dedos. 26. A fines de los años 60, la firma del Acta de Talara propició el derrocar, sacar del poder de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? 26 dedos. 26 dedos. 27. No corresponde al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver. No corresponde. Casa, porque la ley de bases de la reforma agraria lo dio la Junta Militar. La Junta Militar dio la ley de bases. 27 casa. 27 casa. 28. No corresponde al primer mandato del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, no corresponde al primer mandato de Belaúnde también. A ver, en la 28 la clave es beso, porque quien reabrió la Universidad San Cristóbal de Huamanga fue Manuel Prado. ¿No? Y ahí surge Sendero Luminoso. 28 beso. 28 beso. ¿Cómo queda entonces la primera columna? 25 dedo, 26 dedo también, 27 casa y 28 beso. Muy bien, entonces repito, 25 dedo, 26 dedo, 27 casa y 28 beso. Vamos con la segunda columna. La segunda columna, a ver, dice 29. Caracterizó la reforma agraria que realizó el primer gobierno de Fernando Belaúnde. A ver, caracterizó. Casa, solo afectó a las haciendas improductivas. Claro, él dijo que no iba a tocar las empresas azucareras. 29 casa. 30. De 11 gabinetes ministeriales, 7 fueron censurados por el Congreso en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esto ocurrió porque en el poder legislativo estaba controlado por la coalición APRA 1, ¿sí o no? La coalición APRA 1. Claro que sí. Dedos, ¿sí o no? Partido Aprista Peruano, Unión Nacional Odrista. 30 dedos. 31. Durante su gobierno, inició una reforma agraria, pero al no tener el financiamiento adecuado, fue muy criticado por sectores de la izquierda política. Fernando Belaúnde Terry. 31 dedos. Claro, pero más fue criticado por la izquierda porque no afectó a las empresas azucareras, ¿no? A la oligarquía. 31 dedos. 32. El incidente que un sector militar tomó como pretexto para dar el golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry fue el escándalo de la página 11, ¿no? 32 dedos. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 29 casa, 30 dedos, 31 dedos y 32 dedos. Repito, 29 casa, 30 dedos, 31 dedos y 32 dedos. Muy bien, chicos, llegamos a la parte final. Perfecto.
Nos vemos. Siempre revisen el Classroom, ¿ya? Siempre revisen el Classroom. Ahí hay más teoría y más preguntas. Cualquier duda, saben que me lo pueden preguntar, ¿ya? Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, chao.